tardes, licenciado. Luis Fernando. Buenas tardes, María. licenciado. James, buenas tardes. Lady, Buenas tardes, licenciado. buenas, Jairo. Rudy Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, María. Papelina. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Davis. Buenas, Eric. Luis Fernando, buenas. Vamos a esperar unos 5 minutitos más. Sara, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Muy buenas tardes. Una consulta, licenciada. Fíjese que yo no pude estar la semana pasada en ninguna de sus clases. Solo tengo la duda hasta qué ejercicio es que vamos a enviar esta vez. Serían del 6 al 10, del capítulo 6 al capítulo 10. Del 6 al 10. Ah, bueno. Lo de silogismos, eso no lo he explicado, ¿verdad? No, ahorita vamos a empezar. Usted digamos que solo se perdió el capítulo 6. Y Ajá. ahorita vamos a explicar solo así de pasadita unos elementos del 7 y ya vamos a empezar con el capítulo 8. Sí, fíjese que yo vi una grabación, creo que fue de la última clase, donde usted decía que el capítulo 7 no viene en el examen. Sí, es definitivo Así que no es, viene. Ah, definitivo. Ujú. Solo bueno. les voy a explicar una pequeña apoyito teórico del 7, pero que en realidad no es indispensable para entender el 8. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Para Creo que servirles. los mismos me tienen cabeza. Sí, ¿verdad? Me tienen Pero ni un flotando. hombre le había puesto así. Exacto. Gracias, licenciada. Muy amable. Vaya, Sara. También, como saben y como les he dicho, he estado subiendo algunos videos que son muy aburridísimos, ¿verdad? Yo no me los aguantaría, pero que si a alguien le sirve de algo, puede verlos. La idea no es sustituir el libro por video, sino apoyar un poquito más la comprensión del libro a través del video, o de los videos que están ya publicados en mi canal. Para el examen, para fines del examen, solo vienen capítulos 5, 6 y 8. 5, 6 y 8. Van a presentar los ejercicios del capítulo 6 al 10. Pero son dos cosas distintas. Ejercicios del 6 al 10. Porque ya entregaron del 1 al 5. Y examen 5, 6 y 8. Se supone que la otra semana es el examen, no ha sido publicado oficialmente el calendario, pero eso es lo que se supone. Adelante, María Adelina. Lick había dicho que para el examen era 5, 6 y 8. Y ahorita acaba de decir 7. 5, 6 y 8. Si dije 7 me equivoqué. Pero Ok. para
Para los ejercicios sí se incluye el 7. Muy bien, Lick. Gracias. Vaya. Me van a entregar, yo les voy a publicar en su momento, así es que no vayan a entrar en pánico. Les voy a publicar en su momento la dinámica, pero me van a entregar el día del examen los capítulos 6, 7 y 8. Solo para asegurarme de que han leído. Les reitero, si alguien comete la estupidez de prestar sus ejercicios a otro, ya se jodió. Porque si lo detectamos, pasa 2 filtros, el de mi auxiliar y el mío. Y si detectamos que hay copias, se eliminan los 2 y se elimina el examen completo, o sea, los 40 puntos, no solo los 10 del trabajo. Porque para fines oficiales es una sola nota la de el examen más la del trabajo. Así es que piénsenlo bien si van a copiar. Eso, primero es una estupidez porque el hacer los ejercicios de alguna manera garantiza que están leyendo y que están comprendiendo. Y en el momento en que están haciendo los ejercicios, se dan cuenta de lo que no han comprendido y me pueden preguntar y pueden consultar con sus amigos. Pero si cometen la estupidez de copiar o de dar copia, no solo están haciendo el daño en sí de no estudiar, sino que están haciendo correr riesgo a quien de buena fe les preste sus ejercicios. Y en eso sí soy, pero implacable. Por eso mi lema es siempre rigor y ternura. Y yo soy implacable y llevo esto hasta las últimas consecuencias. Respetando el normativo, el cual indica que si se sorprende a un alumno haciendo trampa en el examen, se elimina el examen completo y se envía el expediente a junta directiva, quien decide si expulsa por 1 año o definitivamente al estudiante. Eso dice el reglamento de evaluación de la facultad. Así es que traten de no caer en esa estupidez. Primero es una estupidez académica porque obviamente se quitan la oportunidad de aprender. Y segundo es una estupidez ética porque pues obviamente cada uno debe hacer su propio esfuerzo y la nota debe reflejar lo que uno sabe. Y así podríamos seguir. Así es, Byron. En ese sentido, todo va a ser igual. Quien tenga el libro en original, pues simplemente lo llena las hojas de las actividades a lápiz. Su nombre sí lo pone, su nombre y su número de carnet, sí lo pone con lapicero. Las actividades las llena a lápiz y las envía. Quien no tenga el libro en original o tenga una versión antigua, lo copia, o sea, tiene igual el mismo derecho, copia a mano tanto preguntas como respuestas. Mi sugerencia es que tanto las preguntas como las respuestas las copie a mano, puesto que se puede equivocar igual en unas o en otras. Así es que ya lo saben. Gaspar, yo les voy a publicar en su momento, pero va a ser igual en Moodle. Adelante, Luis Fernando, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí, solo comentarle algo. Fíjese que elaborando el ejercicio del capítulo 6, como lo hago a lápiz, tenía unos errores y estuve borrando pero en una de esas creo que lo hice muy fuerte, entonces rompí la hoja. Como la hoja también es un poco delicada, entonces le puse tape y todo, ¿verdad? Pero no, solo para ver si no tengo problema con eso cuando le envíe el ejercicio. No, no hay problema, solo usted ya no tome mucha encaparina, hombre. Lo que pasa es que leí tal vez un poco fuerte y por la textura del papel tal vez el borrador se quedó trabado y la fuerza, entonces se rompió la hoja, pero ya la reparé. Gracias, doctor. Está bueno, para servirle. Adelante, mi estimada Milvia Corina. Sí, Lick, buenas noches. Solo quería corroborar los ejercicios de qué capítulos se entregaban. Dijo el 5, 6 y 8, el día del examen. Es que veces 3 coscorrones, Milvia. 3 veces lo he repetido hoy. Sí, pero yo no copié lo último, por eso le pregunto. Cópielo cuando yo estoy diciendo, porque yo no voy a estar repitiendo cada rato. Son bromas. No, pero sí tratan de poner más atención. Para entrega de ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10.
No, solo el día del para examen 5, 6 y 8. Ok, gracias, disculpe. Vaya. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Gracias, Luis Fernando. Yo de todos modos ya se los publiqué en Classroom y se los voy a estar publicando con suficiente antelación y suficiente explicación. Vamos a empezar a proyectar. Como les digo, les voy a dar una pequeñísima explicación así muy general del capítulo. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a empezar con el 7 por un ratito. Solo principios básicos del capítulo 7, es nada más decirles que es un razonamiento. Y solo les quiero pedir un minuto que voy a... es que ahorita se están examinando los muchachos en su segunda retrasada. Voy a cancelar porque ya es hora. Y vamos a... a cerrar las respuestas. Solo me falta un minutito. Y empezamos. Gaspar, no, yo no lo tengo el calendario. A nosotros los docentes nos notifican cuándo tenemos que examinar. Entonces seguramente su profesor le va a indicar cuándo. O comuníquese con área básica, ahí le van a decir. Lo que sí le puedo adelantar es que hoy se examina comunicación, ayer hoy viernes se tiene que haber examinado teoría de la investigación, y en el resto de la semana serían los siguientes. Para servirle, Gaspar Ilón. Muy bien, estos patojitos. No hay modo que entreguen, pero pues ya es hora. Ahí estamos. Muy bien, perdonen, ustedes no tienen la culpa de que hoy sea examen, pero pues yo tampoco puedo estar en dos lugares a la vez, sino contravendría los principios lógicos supremos. Bueno, pongan atención pues, no me vayan a estar ahí papaloteando. Nosotros cuando pensamos, primero ya les había dicho que no solo lo hacemos con ideas separadas, generalmente, y por lo menos de una forma mínima, establecemos juicios, pero los juicios siempre los establecemos con el fin de desarrollar razonamientos. El razonamiento entonces es la combinación de diferentes juicios para llegar a conclusiones. Siempre que llegamos a conclusiones, pues hacemos un razonamiento. Si nosotros decimos, qué sé yo, sabemos que ocurrió una tragedia en Villanueva, entre paréntesis, sabemos que es culpa de las autoridades, puesto que eso es una negligencia y que ellos tienen la harta obligación. Es más, ya hay un estudio en donde dice todo el área que se tiene que declarar como inhabitable. Si ustedes son de Villanueva, les sugiero que traten de buscar otros lugares, porque
un amigo mío que es geólogo, astrogeólogo y no sé qué, fue a estudiar a México, a Rusia, es una hiperespecialidad en geología, ¿verdad? Él bajó ahí cuando estaba el otro, el de la carretera, y en su informe indicó que tenía que declararse inhabitable toda esa área, que si ustedes se forman una idea, abarcaría más o menos Senma. El Senma hace como 10, 15 años también colapsó y se quedó incomunicado durante como 3 meses el Senma. Por ahí se mira todavía un poquito la grieta. Bueno, casi no se ve, no parece que fuera un puente, pero es un enorme puente el que está previo a entrar a la Senma. Bueno, pues toda esa área hasta el Frutal, y del Frutal siguiendo la línea hasta la carretera. Entonces eso es prácticamente media Villanueva la que tiene que declararse. O sea, si las autoridades no fueran corruptas, tendrían que haber declarado ya inhabitable toda esa zona y buscar soluciones tanto habitacionales como industriales para todo lo que esté ahí. Es más, en el 97, si no estoy mal, porque ya estaba la familia corrupta de Arzú en el gobierno, hubo un informe técnico que estableció, no sé si ustedes conocen el Frutal, pues la colonia El Frutal se asentó sobre la mera falla, que se llama la falla del Frutal precisamente. Sí, cabal Metrocentro está dentro de eso. Yo no le puedo decir cuándo, pero sí el informe, como les digo, es un astrogeólogo que tiene unas especializaciones que ni siquiera me recuerdo ahorita, pero sí, toda esa zona. Por eso les hice imaginariamente el mapa desde haciendo una especie de cero maya, de óvalo, agarrar en donde se hizo el agujero la vez pasada, hasta el Senma, del Senma hasta el Frutal, y del Frutal regresar por todo Villanueva hasta ahí en donde se hizo el agujero. Toda esa es una zona que está totalmente, que no es ni siquiera Los Tragantes, porque eso están vendiendo las autoridades, algo así como diciendo es algo sencillo, pero no es nada sencillo. Les estaba contando que cuando Álvaro Arzú, el que vendió el país prácticamente, quiso construir su colonia ahí en el Frutal, porque esa es tierra de los Arzú, hubo un informe que les dijo que no, porque ahí estaba justamente la falla del Frutal. Cuando él llegó a la presidencia, pues obviamente con lo prepotentes que son los Arzú, eliminó ese informe y asentó en el Frutal todas esas colonias que ahora están ahí, el centro comercial, la colonia que está a un costado y las que están atrás. Todas esas datan más o menos de los últimos años del siglo XX y los primeros de este siglo. Pues imagínense desde cuándo ya se tiene documentado. O sea, nadie puede alegar ignorancia, hay suficientes datos. Y es realmente indignante que las autoridades no hagan nada. Incluso el mismo día de la tragedia, desde muchas horas antes empezaron a llamar y a dar avisos de que ahí estaba pasando algo y las autoridades no hicieron nada. Pues si a ustedes no les indigna eso, créanme que no son seres humanos. Esto le debe indignar a uno, no porque a uno le esté afectando, sino porque tarde o temprano, como seres humanos que somos, todo lo humano nos importa. Decía Plotino, yo soy humano y nada humano me es ajeno. Pero en serio, si un guatemalteco no se indigna por esto, realmente no es un ser humano. Simplemente no puede llamarse ser humano. Y si también no se pasa de eso a la protesta, y si caemos de estúpidos después votando por un Roberto Arzú, por una Suri Ríos, genocida, hija de un genocida y abiertamente a favor del genocidio, quiere decir que realmente no merecemos llamarnos humanos y merecemos que nos exploten, que nos
hagan cualquier cosa porque no hemos llegado a la categoría de humanos. Bueno, entonces, todo eso fue paréntesis. Perdonen, pero yo no puedo dejar de indignarme ante estas situaciones. Volviendo al caso. Decía, un razonamiento es algo que hacemos de forma cotidiana, sistemática y permanente. Si yo sé que hubo un movimiento en Villanueva y quiero ir a Villanueva, obviamente voy a tomar una ruta alterna. La decisión, voy a tomar una ruta alterna, es un razonamiento. Y es un razonamiento que se basa en información previa. Hubo un movimiento en Villanueva y está limitado el paso por esa zona. Entonces nosotros razonamos siempre. Esa es nuestra cualidad esencial. Y de hecho, por eso llegó a Descartes a acuñar la famosa frase, pienso, luego existo. Lo que nos da existencia como humanos es el pensamiento, es la razón. Y por eso Descartes hablaba de que las únicas verdades indubitables son las verdades de razón. Se refería a lo que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 8, y que se llama razonamiento, y una forma particular de razonamiento es el silogismo. Entonces, el razonamiento es un mecanismo, es una operación de la mente, a partir de la cual nosotros tomamos información conocida, la relacionamos con otra información conocida, y obtenemos de ella una información nueva. El nueva, yo lo pongo ahí en pantalla como entre paréntesis, porque no es tan nueva, sino que es una información que en realidad ya estaba implícita en la información de la cual partimos. Ahí está un ejemplo muy burdo, está mucho mejor el de Villanueva. Si toda estrella genera su luz propia y el Sol genera su luz propia, nosotros podemos concluir con toda la seguridad de que el Sol es una estrella. ¿Estamos? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el razonamiento el Sol es una estrella, hay datos que ya estaban en que la estrella genera su luz propia y en que el Sol genera su luz propia. Entonces, cuando hacemos un razonamiento que está basado estrictamente en razonamientos previos, estamos ante una verdad, ante el principio lógico supremo de la razón suficiente. Esta es una verdad de razón. El Sol es una estrella, es una verdad de razón. Si dijéramos, toda estrella genera su luz propia y el Pichu genera su luz propia, entonces tendríamos que decir, el Pichu es una estrella. Y sería igual una verdad de razón. Sería un razonamiento puro, aunque no fuera verdad. Y eso es lo que a veces se les va a complicar. ¿Cómo se estructura un razonamiento? La información de la cual partimos se llama premisas y la información a la cual llegamos se le llama conclusión. La conclusión es una inferencia. Se infiere de este dato más este, se infiere este otro dato. Así se estructura un razonamiento. Vamos a pasarnos esto y les voy a reiterar. Pongan mucha atención porque esto es uno de los aspectos que más le cuesta al estudiante de Derecho y en general al estudiante por el pésimo sistema educativo en el que nos hemos formado. Siempre cuesta mucho entender esa diferencia entre verdad y validez. Al razonamiento le interesa la validez. La ciencia busca la verdad. Ahora bien, la ciencia busca la verdad solo a través de la validez de sus razonamientos. La verdad es la relación ontológica entre una conclusión y el mundo. Si yo digo, este pachón es de plástico, estoy ante una verdad, porque hay una coherencia entre lo que yo dije y el mundo. En este caso, la parte del mundo a la que se refiere lo que yo dije. En cambio, la validez es una relación lógica entre conclusión y sus premisas. Por eso les decía, si aquí, en lugar de decir el Sol genera su luz propia, dijera el Pichu genera su luz propia,
La conclusión, el Pichu es una estrella. Pichu se llama mi gato. Estrella válida, aunque no fuera verdadera. ¿Entienden eso? Por favor, confírmenme. Levanten la mano, por favor, quienes comprendan eso. Esto que está ahí en su pantalla es válido, aunque no es verdadero. Y en tanto que válido es lógico. A eso, por favor, levanten la manita quienes ya entendieron, porque si no se entiende esto, de nada va a servir que pasémonos. Gracias, 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 gracias. Muy amables. Tenemos 17, 18, 19 manos de 62. 22 manos. No se preocupen si no han entendido. Tampoco vayan a, solo para no quedar mal, decir que ya entendieron. Miren, háganme favor de decirle a Adelina que yo ya envié la invitación. Y precisamente se envía la invitación para evitar que se cuelen. ¿Se recuerdan que hubo unas sesiones en donde orejas de la AED se estuvieron metiendo para interferir en la decisión que ustedes pudieran tomar? Pues por eso es que nosotros los docentes, bueno, en general es una norma muy sencilla, muy elemental. Se manda la invitación al correo institucional para que solo puedan ingresar quienes a través de esa. Sí, cabal, derecho 22 se llamaba. Muy bien, gracias. Si quieren ya bajen la mano. Ahora me gustaría que quien no subió la mano me dijera qué es lo que no se entiende. Lick, tal vez si fuera tan amable de proporcionar otro ejemplo para comprender. Con mucho gusto. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo acá. Vamos a ver, voy a copiar todo esto. Y voy a crear una nueva diapositiva. Veamos, pues. Ahí está el ejemplo que les compartí hace un momento. Si yo digo que toda A es B, y luego digo que C es A, les digo que C es B. ¿Entiende eso? Si todo A es B y todo C es A, entonces todo C es B. ¿Se entiende eso? Sí, doctor. No, Lick. A ver. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Mire, pues, imaginémonos que A es animal y B es ser vivo. Si todo animal es ser vivo y todo ser es, bueno, aquí sería y todo, a ver, si todo animal es ser vivo y todo ser vivo es, ¿qué le puedo decir? Vamos a cambiar. Si todo gato es animal y todo animal es ser vivo, entonces todo gato es ser vivo. ¿Hasta ahí sí se entiende? Todo gato es animal y todo animal es ser vivo, entonces todo gato es ser vivo. ¿Eso se entiende, Michael? Ahora sí ya le comprendí, doctor. Muy bien, pero ahora
Fíjese bien si ya me comprendió Michael. Se la voy a poner cansada. Entonces, Para que piense un poquito, vale, doctor. no, es que lo que me interesa es que capte lo siguiente, miren. Si todo, vamos a cambiar los términos. Si todo ser vivo es gato y todo gato es animal, entonces todo ser vivo es animal. ¿Entendió esa, Mike? Sí, doctor. Mire, esto, todo ser vivo es animal, es una mentira. ¿Ya? Porque no es cierto que todo ser vivo sea animal. Pero, Tiene relación con con el tema anterior, ¿verdad, Lick? Aunque, digamos, no sea concreto, no afectaría, ¿verdad? exacto. Digamos que, aunque sea una mentira, para la lógica es válido. Porque digamos que el cerebro confía, como él es tan ingenuo, en que nosotros le vamos a dar información verdadera. Él no tiene capacidad para ir a buscar. El cerebro se tiene que atener a lo que le dice la conciencia del ser humano. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que decir si todo A es B y todo B es C, entonces todo A es C. Ahí que lo que sea A, lo que sea B y lo que sea C ya no importa. Estando esa condición, se desarrolla esa conclusión. ¿Estamos? Entonces reitero, a la lógica no le interesa la verdad, sino que le interesa la validez. Y la validez no siempre es reflejo de la verdad. Adelante, Suni, por favor. Ahí sí ya me confundí, licenciado, porque yo le iba a decir, de hecho, que para que sea válido este razonamiento lógico hay que buscar la verdad, ¿no? No. La verdad hay que buscarla porque nos interesa para transformar el mundo. Pero la lógica, el momento de la lógica es el momento de la abstracción. La lógica lo único que quiere hacer es verificar que su razonamiento esté funcionando bien, que su cerebro esté trabajando en óptimas condiciones. Esto se refiere a los conocimientos que he obtenido a través del tiempo. No. Los conocimientos que ha obtenido le permiten hacer sus premisas. Pero la lógica, algo así como que para la lógica no importa si la premisa es cierta o es falsa, es verdadera o no lo es. Lo que le interesa es hacer una conexión entre lo que dicen las premisas para llegar a una conclusión, independientemente de que sea cierto. Le pongo otro ejemplo, así más pelado todavía. Si todo gato es un vegetal y todo vegetal es ruso, entonces todo gato. ¿Cuál sería la conclusión ahí, Suni? Todo gato ruso. Suni, por favor, solo, no porque me caiga mal, es que no vi quién habló, sino solo para verificar si Suni ya captó. ¿Qué pondría usted como conclusión ahí, Suni? Aquí tierra llamando a Suni. Estoy pensando, Cranelo. Permítame. A ver, la compañerita que dio su respuesta, me gustaría que la repitiera pero con la condición de que le explique a Suni. Hubo una compañera. Le dice todo,
Ajá, todo gato es vegetal, Ujú. todo vegetal es ruso, entonces pienso que todo gato es ruso. Exactamente. ¿Por qué cree usted que esa sería la conclusión? Es que Lick, yo entiendo las cosas, pero no sé cómo explicar. Vaya. Vamos a pedirle a ver, quién, no sé si Daniel o Luis Fernando. Daniel, por favor. Fernando. No, Ah, vale. bueno, licenciado, solo, bueno, ahí sí, como dice, todo gato es vegetal, todo vegetal es ruso, entonces yo realmente no, me cuesta un poco comprender eso, pero como comienza la primera, o sea, la primera es todo gato, entonces es vegetal, luego arman a la siguiente, el siguiente cuadrito está armado con la última, con el último término para inferir un tercero. Entonces, por eso es que tal vez que la conclusión sería el primer término que está en la primera con el segundo. Todo gato es ruso. Pero no sé, porque a mí me cuesta mucho comprender esa parte porque siempre yo había creído que lo lógico era verdadero, porque como uno escucha ahí que cuando normalmente las personas están hablando algo o algunas personas argumentan de tal manera que dicen, pero si es lógico, es cierto. Entonces, si no es ilógico, entonces tal vez eso es lo que a nosotros nos cuesta bastante. Sí, como le digo y les he dicho, desafortunadamente vivimos en un sistema educativo que no nos enseña a desarrollar el pensamiento abstracto. Y más o menos, como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero esa frase, hasta no ver, no creer, no es más que una reminiscencia de nuestro ser animal prerracional. Y el animal, obviamente, por ejemplo, un gato desconfía de un ser humano hasta que ya pasa el tiempo y va bien, es decir, solo la experiencia. Pero imagínense que todos viviéramos solo de acuerdo con nuestra experiencia. No podríamos, por ejemplo, entender toda la magnificencia de la Capilla Sixtina o de la Plaza San Pedro en el Vaticano, porque simplemente nos atendríamos a lo poco que vivimos. El ser humano lo es gracias a que puede razonar en abstracto. Y en abstracto puede construir toda una serie de mundos. Pero si uno no tiene un pensamiento lógico, esos mundos que construye serían similares a los de los sueños o a los de los drogadictos. Entonces, para mantener los pies en la tierra necesitamos el pensamiento lógico, que a la vez nos permita superar la experiencia inmediata, pero que nos permita construir una nueva realidad y transformar la realidad actual. Adelante, Elvis Fernando. Sí, gracias, doctor. Sí, yo ya comprendí esta parte en la medida de lo posible. Entendiéndose la lógica, como su nombre lo indica, es un elemento lógico, formal, es decir, se mantiene una forma aunque no sea verdadera. Yo pretendo hacer en este momento una analogía en cuanto a la sintaxis de una oración. En algún momento la oración está compuesta por un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces yo podría decir, todo ser humano es un gato angora. Cuando yo el predicado digo que es un gato angora, me estoy refiriendo a que el ser humano es. La sintaxis de la oración puede estar correctamente estructurada, pero que sea verdadero es otro asunto, ¿verdad? Entonces podría yo cumplir la formalidad de la sintaxis. Entonces, llevándolo a esa analogía, nosotros debemos cumplir la sintaxis de este razonamiento lógico, tal y como lo establece el artículo 8, de una premisa mayor, una menor y luego una conclusión. Entonces, para luego comprender ese razonamiento, lógicamente, como se puede decir, no toda sintaxis correcta o no toda estructura formal lógica va a ser verdadera, pero ese es otro tema, ¿verdad? Ahorita nos vamos a centrar en la sintaxis, es decir, la correcta aplicación de los elementos que formarían este razonamiento, ¿verdad? Exacto. Digamos que aunque podría no ser tan exacta la analogía con la sintaxis, porque de hecho la lógica tiene su sintaxis, digamos que para empezar a entendernos podríamos tomarlo así como dice Luis Fernando, a espera de que conforme avancemos vamos a ir entendiendo, por eso en el mundo del derecho se dice mutatis mutandis, es decir, salvando todas las distancias y haciendo todas las correcciones, podría en algún momento decirse que para la lógica lo único que interesa es la sintaxis.
pero lo dijo Luis Fernando más claro, es la forma. Si ustedes ya van hasta el último, en donde dice todo A es B y todo B es C, entonces necesariamente todo A tiene que ser C. Ahí es la pura forma. Ya se dan cuenta, ya no podemos ni saber qué es A ni qué es B, ni podemos decir, no, eso es mentira. No es cierto que todo A sea C, ¿verdad? Salvo que fuéramos así tan puristas y tan exageradamente formalistas que dijéramos, no, de acuerdo con el principio de identidad, A solo puede ser A, ¿verdad? Pero eso ya es otro rol. Adelante, mi estimada Carolina. Licenciado, yo entiendo ese último ejemplo que todo A es B y todo B es C. En el resultado es todo A es C, o sea, todo A está contenido en C, o sea que se contiene, ¿verdad? Así es, así es. Ahora guíese por eso, Carolina. Si usted se da cuenta que yo estoy diciendo que todo A es B, Carolina ya lo empleó bien la palabra, todo A está contenido en B. Pero si después decimos que todo B está contenido en C, entonces automáticamente estamos diciendo que todo A también está contenido en C, puesto que ya habíamos dicho que todo A está contenido en B. Ahí, digamos, se puede decir así como Ángel Marroquín, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Si lo trasladamos a cosas concretas, y si estamos de acuerdo con lo que está abajo, tendremos que estar de acuerdo con lo que está arriba, aunque sea una mentira. Sustituimos A por gato, B por vegetal y C por ruso, y tenemos todo gato es vegetal y todo vegetal es ruso, entonces necesariamente tenemos que concluir que todo gato es ruso. Ahí está formalmente correcto. A la lógica le interesa que el razonamiento sea correcto, lo cual le da validez. Ay, por favor, le dicen a René que yo mandé invitación, que la revise en su correo institucional y que a partir de ahí ingrese, ¿sí? Muy bien, yo creo que había algunos comentarios. Dice, hay que darle la razón a lo que es ilógico para nuestra realidad. Sí, digamos que ahí Sara seguiría utilizando la palabra lógica como sentido común. Hay que darle la razón a la razón, así. Y si la razón dice que A es igual a B y que B es igual a E, la razón está diciendo que A es igual a C. Eso es una verdad de razón. No es una verdad ontológica, sino nociológica. O lógica, más específicamente. Muy bien, entonces espero que con eso ya podamos estar preparados para lo más chingüengüengüen, lo más peliagudo, lo más cuchicuchesco, el silogismo. El silogismo es el razonamiento a la vez más perfecto, pero a la vez más complejo y formalizado. Bueno, ahorita solo vamos a ver algo así como que parvulitos de silogismo, ¿sí? No vayan a ir a presumir, ahora ya sé silogismo porque se van a reír de ustedes. Vamos a entrar como que a prekinder de lógica y vamos a ver una pizca de lo que es el silogismo. Ya van a ver cuando estén en lógica jurídica, en el curso de quinto semestre, me parece, ya van a ver lo importante que es entender el silogismo para poder interpretar el derecho, y lo importante que es la lógica en general para el mundo jurídico. Entonces les decía, el silogismo es el razonamiento por excelencia. Es el más complejo, pero a la vez el más perfecto. Es un razonamiento que, como en cualquier razonamiento, se parte de premisas para llegar a una conclusión. Y es deductivo, puesto que se parte de principios generales para aplicarlo a conclusiones específicas. Por eso siempre se plantea desde el juspositivismo que el trabajo del jurista o del aplicador de justicia es, la premisa mayor sería la ley, la premisa menor sería el caso,
y la conclusión sería el juicio o la sentencia. Así es como se establece la práctica del abogado. El conocimiento de la ley es que le sirve como principio general, como premisa mayor. Luego, el caso concreto que esté analizando, y a partir de revisar esas dos premisas, se llega a la conclusión que sería determinar qué ocurre. Entonces llega un fulano y les dice, fíjese que tal y tal cosa, que yo iba en mi vehículo y no vi, y me fui dentro de un enorme agujero, y no había ninguna señal. Vamos a revisar las leyes y dice que la institución encargada de tránsito y de regularizar toda la señalización es la municipalidad y sus diferentes organismos, y que es negligencia el no realizar las acciones pertinentes para evitar este tipo de tragedias. Entonces ya viene el abogado y dice, bueno, la corporación municipal es culpable, no me acuerdo el delito, yo no soy abogado, ¿verdad? Es culpable, imaginemos, por negligencia al no haber colocado señales de tránsito, a pesar de que con mucha antelación estuvo recibiendo llamadas y denuncias. Entonces, si se dan cuenta, toda la aplicación y toda la visión del jurista se va a desarrollar en el marco del razonamiento lógico. Muy bien. El silogismo entonces le va a servir para llegar a conclusiones válidas. Me voy a perder en el abismo de... Ahorita, si alguien quiere tomar la palabra, por favor lo hace. No vaya a solicitarlo, puesto que solo estoy viendo mi pantalla. Entonces, un silogismo es un razonamiento, solo que formalizado. Eso significa que las premisas van a aparecer como juicios categóricos. Juicios de tipo A, E, I, O. O sea, todo S es P, ningún S es P, algún S es P y algún S no es P. ¿Quién me dice qué clase de juicio es ese? A ver. Juicio A. ¿Qué clase de juicio es ese? Juicio A. Juicio A, ¿Cuál es la licenciado, fórmula de ese juicio? universal. Todo ¿Y cuál es la Todo S es P. es P. Todo S es P. Aquí tenemos otro juicio que también es tipo A. Todo S es P. Y finalmente otro juicio que también es tipo A. Todo S es P. Bueno, entonces un silogismo es un razonamiento en donde las premisas son dos juicios categóricos, es decir, dos juicios con la estructura y la fórmula y la forma de cualquiera de esos cuatro, A, E, I, O. Estricta y necesariamente A, E, I, O. Si les presentaran un silogismo con algún elemento que no coincida, ustedes tienen que primero hacer la traducción hasta quedarse ya con las formas básicas de los juicios. Entonces veamos lo que ocurre. Como pueden ver, los dos primeros juicios que tienen en pantalla son las premisas y el último es la conclusión. Pero vamos a ver esa misma relación que yo en la que nos entretuvimos. Este es el primer juicio. Como cualquier juicio, tiene dos conceptos. Un concepto sujeto, al cual en este momento me voy a llamar X, solo en este momento. Y un concepto predicado, al cual en este momento voy a llamar Y. De manera que podríamos decir, en lugar de todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal, para la lógica es lo mismo que digamos todo X es Y. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. X y Y son arbitrarios. Ahorita se me ocurrió. No necesariamente son esos, ¿verdad? Es decir, aquí solo para que ustedes me vayan captando. Vamos con el siguiente juicio y vemos que se repite Y. Todo Y, no, aquí es todo Z, ¿es qué? X.
¿Ya? Por lo tanto, todo Z es Y. Ustedes pueden ver a su izquierda juicios en lenguaje común y pueden ver a su derecha juicios en lenguaje lógico. Y en el centro la traducción. De manera que para la lógica es mucho más fácil trabajar con fórmulas como la de la derecha y después aplicarla al mundo real. Eso es lo que hace la lógica. Capta la realidad en su forma natural, la traduce a pensamiento lógico categorial y luego ya la convierte en fórmulas. A partir de que ya está en fórmulas, ya se puede procesar con mucha facilidad. Entonces, como pueden ver, un silogismo se compone de 3 juicios, 2 de ellos son premisas y 1 es conclusión. La conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Si ustedes pueden ver acá, el hecho de que todo Z sea Y, ya está de alguna manera dicho en las 2 premisas. ¿Verdad? Porque ya se hizo la relación, como pueden ver, X es como una bisagra, en este caso pues, que está vinculando a Y con Z. Y gracias a que X vincula a Y con Z, la conclusión justamente refiere a esa relación entre Z y Y, una relación que no estaba explícita, pero que estaba implícita. Eso es un silogismo. Vamos a seguir con la formalización. Vuelve el mismo ejemplo. Vamos a analizar ahora lo que ya les había dicho. Tenemos en el primer juicio SP, con un cuantificador todo y con un cualificador en positivo, por lo cual, tanto es un universal afirmativo. El segundo juicio igualmente nos presenta la misma forma, todo S es P, y la conclusión necesariamente nos va a presentar la misma fórmula, todo S es P. Esto se los voy a poniendo así, para ir como que muy pianito, muy suavecito, introduciéndolos en el fabuloso mundo del silogismo. ¿Dudas hasta acá? No hay dudas. Adelante, yo les dije que yo no puedo ver ahorita. Perdón, doctor. Sí, solo veía que de acuerdo a lo que estructura en algún momento el libro, está la premisa mayor y la premisa menor, y luego la conclusión. Hay un término, un concepto que se repite tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, pero no forma parte de la conclusión. Está concebido como M. Entonces, ese M en este caso sería la Y, ¿verdad? Exactamente. Ahorita en la siguiente pantalla voy a explicarles ese detalle. De momento solo quiero que miren esto. Un juicio es un razonamiento. Es un razonamiento deductivo, pero que un silogismo es un razonamiento que está integrado por 2 juicios que sirven como premisa y uno que sirve como conclusión. La condición es que en la conclusión no se diga nada nuevo, sino que solo se relacione algo que ya está establecido en las premisas. Por lo tanto, todo silogismo consta de 3 juicios, 2 premisas y una conclusión. Pero esos juicios tienen 3 términos. Ustedes pueden ver ahí ser orgánico que se desplaza con su propio impulso, animal y ameba. Y cada concepto se repite una vez. Miren ustedes, el sujeto de la primera premisa aparece como predicado en la segunda premisa. El concepto que aparece como predicado en la primera premisa aparece como predicado en la conclusión. Y el concepto que aparece como sujeto en la segunda premisa aparece como sujeto en la conclusión. Es decir,
Tiene 3 juicios, 2 son premisas y 1 es conclusión, pero entre los 3 juicios solo contienen 3 conceptos. A partir de ahora le vamos a llamar indistintamente concepto o término. Entonces aquí hay 3 términos. Vamos a ver ahora lo que mencionaba, se me va su nombre, compañero. Veamos, pues. Los 3 conceptos, de los 3 conceptos, uno aparece en ambas premisas, que en este caso le vamos a llamar X. Los otros 2 conceptos aparecen cada uno en una de las premisas y en la conclusión. O sea que hay 2 conceptos que están en la conclusión y cada uno de ellos aparece en una premisa diferente. El sujeto de la conclusión aparece como sujeto de la segunda premisa. El predicado de la conclusión aparece como predicado de la primera premisa. No siempre va a ser así. A veces el sujeto de la conclusión puede aparecer como predicado de la segunda premisa y así. Hay muchas combinaciones. De hecho, hay 4 combinaciones posibles y cada una recibe un nombre. Solo que ustedes no están listos para esta conversación todavía. En el capítulo 9 se explica, pero eso no lo vamos a ver para este segundo parcial. Ahí pueden ver ustedes de nuevo la fórmula. Si todo X es Y y todo Z es X, necesariamente todo Z es Y. Hoy sí vamos a ver más concreto el silogismo como una inferencia inmediata. Como les digo, les va a parecer necio y reiterativo, pero es mejor esto. Tenemos que el silogismo es una inferencia inmediata que se compone de 2 juicios categóricos que funcionan como premisa y de un juicio categórico que funciona como conclusión. Ahora vean ustedes con colorcitos de los que a ustedes les gustan, todos chintotes, para resaltar un poco más y para que vayamos viendo la relación de la que hablaba el compañero. Hay un concepto que aparece en ambas premisas, pero que no aparece en la conclusión. Hay otro concepto que aparece en la conclusión y en una de las premisas, y el tercer concepto aparece en la conclusión y en la otra de las premisas. Ahora bien, ustedes pueden ver, cada uno de estos conceptos va a tener un nombre, y va a tener el nombre de acuerdo con la extensión del concepto. Pero como ya estamos en un plano puramente formal, ya no vamos a ir a buscar la extensión al mundo. Por ejemplo, en el mundo nosotros podemos saber que hay más animales que gatos. Pero una vez establecido y esta gata yo la había encerrado, pero es que esta zairita me abrió la puerta. Es que vieran que a veces esta gata como saca muchos pelitos, me trago algunos y ya no termino, permítame un momentito, ¿sí? Ya después voy a pelearme con Zaira. Bueno, regresamos. Decíamos que para entender cuál es el nombre que le vamos a dar a cada uno de estos 3 conceptos, ya no podemos hacerlo a través de lo que significan en la realidad, sino a través de la relación que están estableciendo entre sí. Mientras averiguamos eso, hay un mecanismo muy sencillo y consiste en lo siguiente. Como estamos ante un razonamiento deductivo, se supone que se le va a aplicar lo más general a lo más particular en la conclusión. Entonces, en la conclusión tenemos un juicio. Y un juicio es una oración. Y una oración se compone de sujeto y de predicado. A partir de ahora, cualquier concepto que esté en el sujeto de la conclusión, le vamos a llamar S.
pero mucho ojo, que este S que aparece en la conclusión es el mismo que aparece en la premisa, en una de las dos premisas. Entonces vamos a tener que el concepto que aparece como sujeto de la conclusión se va a llamar S, independientemente que esté en la premisa o en la conclusión o en la premisa. Lo mismo va a pasar con P. Desde este momento y para siempre y por siempre le vamos a llamar como P a cualquier concepto que aparezca en el predicado de la conclusión. Ese mismo concepto va a aparecer en una premisa y por lo tanto también en esa premisa se va a llamar P. Al otro concepto que ni en la premisa, que no aparece en la conclusión, le vamos a llamar M. Ahorita estoy escribiendo sobre mí mismo. ¿Estamos? Independientemente de cuál sea, si en la vida común es más grande o es más pequeño, independientemente de eso, siempre vamos a conocer como S al concepto que aparezca en el sujeto de la conclusión. Y también se va a llamar S independientemente del lugar que ocupe en sus premisas. Y vamos a llamar P al concepto que aparezca en el predicado de la conclusión y se va a llamar igualmente P aparezca donde aparezca en su premisa. Muy bien. Pero ahora van a ver ustedes por qué se dice o cómo establecer cuál es el concepto de mayor extensión y cuál es el de menor extensión. Doctor, si volvemos a los... Sí, por favor. Solo para salir de una duda. En el ejemplo que proyecta, vertebrado es sujeto en la premisa mayor o el término menor, y vertebrado es sujeto en el término medio. Entonces, se considera en M y se elimina, pero siempre es así o va a variar. Cualquiera. Cualquier concepto que aparezca en ambas premisas, independientemente de qué lugar ocupe, va a ser el M. Independientemente del lugar que ocupe. De hecho, el lugar que ocupa M es lo que define la figura de un silogismo. Y hay 4 posibles combinaciones de lugar que ocupe M. ¿Sí? Insisto, esto independientemente de que esté en el sujeto, en el predicado, que se esté en la premisa mayor o en la premisa menor. Ok, entonces, independientemente si sea sujeto o predicado de cualquier concepto, siempre que cualquier juicio que aparezca en el término inferior y en el término medio, pero que no aparezca en el término mayor, entonces va a ser M, ¿verdad? Y se descarta. No, pero ahí, perdone, está utilizando mal la palabra término. Se llama premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ok, gracias. ¿Ya? Este término se le llama a la palabra en sí. Por ejemplo, vertebrado es un término, animal es un término, ser humano es un término. Pero el término vertebrado es el término medio. El término ser humano es el término menor y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a analizar la extensión de estos conceptos. Así como decía Carolina, me parece, cuando decimos que todo ser humano es animal, estamos indicando que ser humano está contenido dentro de animal. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso significa que ser humano está más pequeño que animal. O sea, tiene menor extensión. Si ahí dijera todo animal es ser humano, tendríamos que invertir y decir animal es más pequeño y ser humano es más grande. Pero en este caso concreto dice todo ser humano es animal. Entonces tenemos que el concepto ser humano tiene menor extensión que el concepto animal. Pero como antes ya habíamos dicho que todo ser humano es vertebrado, entonces por eso es que vertebrado funciona como una bisagra, como un intermediario entre ser humano y animal. Si ustedes se guían por los círculos, verán que el de menor extensión es ser humano, el de mayor extensión es animal y el de extensión media es vertebrado. Y justamente gracias a que vertebrado se relaciona con
en una premisa con ser humano y en la otra con animal, gracias a eso en la conclusión podemos relacionar ser humano con animal. Entonces el término medio, aparte de ser el de mediana extensión, es el que intermedia entre el término menor y el término mayor. Entonces podemos establecer lo siguiente. Ese va a ser nombrado como término menor y siempre lo vamos a tener independientemente de cuál sea el silogismo, siempre lo vamos a tener en el sujeto de la conclusión. M es el término medio y siempre lo vamos a tener en ambas premisas, pero no en la conclusión. P es el término mayor y siempre, siempre lo vamos a encontrar en el predicado de la conclusión y en una de las premisas. Y mucho ojo aquí entonces, independientemente de que sea Torcuato, de que sea lo que sea, el concepto que aparezca como sujeto de la conclusión va a ser el de menor extensión. Y sea cual sea lo que signifique lo que está en el predicado de la conclusión, ese va a ser el de mayor extensión. Para facilitar le vamos a llamar S al término menor, M al término medio y P al término mayor. ¿Vamos bien? Y mucho ojo, aquí también, se me va su nombre, usted compañero, tal vez usted no ha invitado ni un pan, por eso no me recuerdo su nombre. Pero como decía el compañero economista, administrador es usted, ¿no? Auditor, Luis Fernando. Auditor, perdón. Auditor, hay una premisa que se llama premisa mayor y es aquella que contiene al término mayor. Y la otra premisa se le llama menor porque contiene al término menor. Pero mucho ojo con esto. Si se diera el caso de que el silogismo dijera, si todo ser humano es vertebrado y todo vertebrado es animal, entonces todo ser humano es animal. Aunque estuvieran invertidas las premisas, estuviera donde estuviera colocada, la premisa menor va a ser aquella que contenga al término menor. Y la premisa mayor va a ser aquella que contenga al término mayor. Independientemente, lo aconsejable es que la premisa mayor aparezca en la primera línea, la premisa menor en la segunda y la conclusión obviamente en la tercera. Pero si se diera el caso de que están alteradas las premisas, no importa, siempre va a ser premisa mayor la que contenga al término mayor. Y siempre va a ser premisa menor la que contenga al término menor. Muy bien. Vamos a dejarla ahí. Licenciado, una consulta, estas clases no las graba usted. Perdón. No graba las clases, lo que pasa es que obviamente hay cosas que usted dice que se tienen que copiar rápido y no da tiempo. Carolina, ya es cierto coscorrón. Si todo esto que yo estoy diciendo está en el libro. Sí, pero no es igual. Además, yo tengo mi página OnlyFans. Hay que pagar para llegar ahí a mis videos. No, hombre, eso ya está en mi canal de YouTube. Ah, bueno. Gracias. Bueno, pero me preocupó un poquito por lo que dice. Mire, yo cuando doy una clase, no estoy esperando que ustedes tomen apuntes, porque si no, ustedes también... Yo se apunto porque igual así yo se apunto, perdón. Acostúmbrese, en serio, esto ya es un consejo de viejo. Acostúmbrese a no tomar notas cuando está escuchando una clase. Sobre todo cuando haya un respaldo previo, digamos, ustedes tienen su libro. Aparte, tienen el video. En la clase usted debe estar, pero con toda la atención en lo que yo digo, y si hay algo que no le suene, de una vez interrumpirme y preguntar. Porque como usted misma lo acaba de decir, por estar apuntando, ni apunta bien, ni cacha bien lo que yo explico. Entonces ni picha, ni cacha, ni deja cachar. No, pero sí le entendí, lo único que sí siempre apunto, perdón. No, o sea, ahí no tiene que pedirme perdón, solo es un consejo que le doy
le aseguro que le puede estar provocando algún tipo de interferencia el hecho de que apunte. Pero allá usted si lo tomó o no. Adelante, Suni. Licenciada, perdón, ¿podrían nuevamente proyectarnos la pantalla donde está el juicio y el concepto? Esa. No, la anterior, la misma anterior a esa. Esa. La otra. Usted ya todo lo quiere. Esa. No, la otra. Esa. Esa, Merito. Permítame, solo lo... Ahí está. Gracias, Liz. Muy amable. Es que en serio que ustedes sí que por eso se les dificulta. Patojos malcriados. No, mire Suni, mire Carolina. Esto está en el libro. Por supuesto, ustedes son libres de tomarle apuntes y todo. Pero creo, y eso ya se lo digo como pedagogo, porque precisamente mi doctorado es en investigación didáctica. Creo que muchos de los estudiantes fracasan porque se dan a la tarea cabal de querer retener, y entonces pierden de vista que en el momento de la clase hay que poner atención exclusivamente a lo que está diciendo el docente. Y después van al libro, ya van a... Si toda esta información está en el libro. Es más, esta misma presentación es la que yo uso para el video que está en mi canal de YouTube. Entonces, solo es un como llamado a la reflexión de parte de ustedes, que a lo mejor eso les pueda estar provocando que no comprendan muy bien, porque si uno está tomando apuntes, si uno está queriendo contenerlo todo, no contiene nada. Solo piensen en esto que es ya más filosófico y es más fumado. Si ustedes van a un lugar en donde hay preciosos paisajes y se dedican desde el primer momento a tomar fotos, no van a vivir el momento. Dentro de 3 años ya no se van a acordar de nada. Hasta se le van a haber perdido las fotos y no vivieron el momento. En cambio, si ustedes viven el momento, aspiran la naturaleza, se vanaglorian de lo que están viendo, entran en éxtasis por esa belleza, eso nunca se les va a olvidar. Y va a penetrar en ustedes de manera que lo van a tener por el resto de su vida. Entonces, eso es solo una reflexión. Analícenlo, si les queda bien, pues lo cumplen, si no, allá ustedes. Pero, insisto, eso les puede estar generando algún tipo de ruido y tal vez por eso no están captando muy bien. Muy bien, Suni, mejor le doy la palabra a la próxima porque ahorita voy a descansar un poquito mi garganta porque ya voy a entrar a la siguiente clase. Así es que pasen muy buena noche. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctor. Feliz noche, licenciado. Luego. Buenas noches.